Hola, hola, buenos días. Sí, listos acá. Muy bendecido día. Hoy día viernes, se acabó la semana. Viernes 30 de octubre del 2020. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, familia, iglesia. Un día más allí en comunión, todos expectantes, esperando que llegue la notificación y si no llega rápido buscando. Qué bonito, de verdad que sí, allí todos animados a escuchar la palabra de Dios, a tener este tiempo maravilloso con Papito Dios. Bueno, vamos a saludar. En Face está Jennifer. Muy buenos días, iglesia. Bendecidos y en victoria. Gracias, mi Jennifer. Muy buenos días. Y allí saludo yo y les mando un fuerte abrazo. Tatiana nos envía otro abrazo bien grande. Un fuerte abrazo. María Mercedes Negrete nos dice: bendecido día, mis pastores y familia en Cristo. Buen día. Y nos manda allí eso, abrió ventanas y respirar, un día nuevo. Buenos días, nos dice. Jorgito y Andrea nos dice: buenos días, bendiciones. Tatiana Angulo: buenos días, iglesia, bendiciones, bendecidos para bendecir. Así es. Moniquita, muy buenos días, nos dice: bendecido día, iglesia. Muy buenos días. Mercedita Salinas nos dice: muy buenos días, pastores y familia, bendecidos y en victoria. Alexander Vargas, allí con Nelicita: buenos días para todos, un bendecido día. Gracias, así es. Juan Carlos nos dice: buenos días, iglesia, sembrando, amando, sirviendo, bendecidos y en victoria para bendecir. Familia Salinas Angulo presentes. La señora Adelina nos dice: buenos días, mis pastores y familia en Cristo, bendiciones para todos. Y nos regala Colosenses 1 del 22 al 23. ¿Dónde voy que me perdí? Para todos No. en su cuerpo, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Gracias, señora Adelina. Y nos manda un fuerte corazón allí lleno de corazoncitos para todo lugar. Bueno, allí Rolando, Catalina, Daniel Elías nos dice: buenos días, familia en Cristo, bendecidos y en victoria. Freddy Moreno nos dice: hola, amados pastores e iglesia, reciba un cordial saludo. Gracias. Una hermosa mañana bendecida y en victoria cada día. Así es. Y nos regala Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Amén. Familia Moreno Caballero, así es, muchas gracias. Siempre gozosos y orando. Aleluya. Sin cesar, no parando continuamente. Aquí, siempre, siempre. Amén. Gracias. Ahí tenemos esperanza siempre en Cristo. Y Olguita nos dice: buenos días, pastores y familia en Cristo, bendecidos y en victoria. Y un corazoncito ahí hermoso. Que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias. Gracias por las flores y todo el amor que nos envía allí. Fabiolita, muy buenos días, familia bendecida y siempre en victoria. Y nos regala Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me lo puede quitar. Me las puede quitar. Aleluya. Amén. Gracias, Fabiolita. Seguimos al Señor, Él nos conoce, Él nos guarda, Él nos cuida. Nosotros le conocemos y le seguimos. Así es. Muchas gracias, Fabiolita. La señora Lourdes, muy buenos días. Dice: buenos días, iglesia. Muy buenos días para mi hermana Lourdes. Y bueno, un buen grupo saludando por YouTube también.
por YouTube. Allí estoy yo saludando. Está la señora Mireya. Buenos días, mis pastores y familia en Cristo. Bendecido día para todos. Gracias, señora Mireya. Y nos manda allí un abracito. Rolando, Catalina, Daniel Elías. Buenos días, familia en Cristo. Bendecidos y en victoria. Carolina Mendoza. Bendecida mañana para todos. Así es. Gloria a Dios. Cuando estamos con Papito Dios, estamos muy bendecidos. Tenemos todo lo que necesitamos, más que suficiente. Así que somos bendecidos. Hoy está el clima como un poco oscurito, pero como frío, pero bueno, estamos con la presencia de Dios y bendecidos, bendecidos. Bueno, vamos al tiempo de oración. Vamos a orar en esta mañana, disponer nuestro corazón para la palabra, ¿verdad? Porque en su presencia Él se manifiesta, ¿verdad? Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso le honramos, disponemos nuestro corazón en oración, en adoración, para recibir posteriormente de Él su palabra. Amén. Papito Dios, grande eres tú, poderoso eres tú, hermoso eres tú. Un Dios lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de buenas noticias, lleno, Señor, de esa generosidad abundante y ese amor que es un amor incondicional. Te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Hoy te decimos, santo y digno eres tú de toda mi adoración. Hoy te adoro, hoy te alabo, hoy te reconozco como mi Señor. Hoy necesito de ti más que nunca. Hoy necesito de ti más de lo que hace un minuto necesitaba, Señor. Porque tú eres el dador de vida, la fuente de vida. Tú eres mi consolador, tú eres mi reposo, tú eres mi dulce presencia. Te adoramos, te exaltamos. Digno eres tú de toda adoración. Gracias, Señor. Venimos delante de ti a través de Jesucristo, que abrió ese camino, que rompió el velo, que hoy tenemos entrada al trono de la gracia a través de esa obra maravillosa que costó toda su sangre y que a través de esa obra nos compró con un precio grande. Valemos mucho para el Señor y Él se goza de que hoy podamos entrar al trono de la gracia, porque abrió el camino para que nosotros pudiésemos tener ese privilegio y nos colocó en una posición de honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es algo tan poderoso si tú cierras tus ojos y te pones a pensar dónde es que estás sentado. Tú no estás en cualquier lugar, tú no estás sentado en el andén, tú no estás sentado en la calle, en el piso. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cosas espirituales, cosas que vemos a través del Espíritu cuando te buscamos y tú nos revelas y nos muestras todo lo hermoso que eres. Juntamente contigo, Señor, nos has dado la autoridad para deshacer toda obra de la tiniebla, toda mentira, todo engaño. Aleluya, gloria a ti. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Digno eres tú de toda adoración. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, por darnos ese honor de ser tus hijos, de ser amados por ti, de ser cuidados por ti, de ser allí protegidos, donde tú dices que ninguna angustia, que nada nos puede separar de tu amor, que nada, que venga lo que venga, nosotros estamos firmes en la roca y pueden pasar vientos, cosas, pero nosotros permanecemos firmes porque tu cuidado está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. De ti viene la fortaleza, de ti viene el consuelo, de ti viene el gozo.
ese gozo donde nos acordaban hoy, esta mañana, ese gozo que permanece en nosotros porque tú estás allí, Señor, obrando, donde nos podemos reír, descansar de que venga lo que venga, eso pasará y todo estará bien, todo está bien porque con tus brazos, con tu cuidado, con ese ejército de ángeles que obran a favor nuestro, haciendo tu voluntad, podemos vivir en paz, confiados, llenos de gozo. Toda depresión sale, toda tristeza sale en el nombre de Jesús, sino tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo, una fortaleza, nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Un día lleno de tu gloria, un día lleno de esperanza, un día lleno de visión, un día lleno de glorificar tu nombre, un día lleno de ese camino que tú nos muestras, de ese propósito al cual vamos, lleno, Señor, colocando nuestra mirada en ti, Padre, el único, enfocando, Señor, todo nuestro ser en ti. No creemos la mentira de que vienen a decir los hombres, ni el enemigo, ni las circunstancias, porque nos levantamos con la frente en alto, porque somos tus hijos y vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Poderosos en ti, Señor, para deshacer toda obra de las tinieblas. Poderosos en ti, Señor, para hacer tu voluntad y ir y ser luz en medio de toda oscuridad. No tememos a nadie, a nada tememos, porque tú eres nuestro Señor, porque tenemos dominio propio y un espíritu de denuedo, de valentía, que es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el espíritu que vive en mí y es vivificado y exaltado, y hoy vivimos para ti, Señor. Nada nos amedrenta. A nada tenemos que allí agachar la cabeza, sino vamos como hijos tuyos, Señor, levantando la cabeza y cantando aleluya, aleluya. Vamos marchando, sabiendo que tú, donde estás, tú vas abriendo el camino. Ahí vamos y tú vas organizando, tú vas allí como un ejército que va abriendo ese camino para que nosotros alcancemos esa meta a la cual nos has llamado a ser. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Aleluya, aleluya. Usted allí donde está, cántelo, grítelo, háblelo. Aleluya, 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 Señor. Con el enemigo frente a mí, levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma me lo
fuerte. Canta aún más 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 fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi alma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi alma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya. 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 Aleluya, aleluya, frente al enemigo, frente a esa montaña, frente a esa tormenta, frente a esa dificultad, frente a eso que viene tal vez a tratar de sacarnos de la voluntad de Dios, que seamos bendecidos, prósperos, sanos, victoriosos, cualquier cosa que venga, nosotros vamos cantando un grito de victoria. Aleluya, somos más que vencedores en Cristo Jesús y podemos celebrar aún antes de ver realizado, ver en la realidad la victoria, porque estamos seguros que Él, el que está en nosotros, es mayor, es el fiel y es el verdadero. Él cumple su palabra y por eso estamos allí, atentos a Él, siguiéndole a Él y cantando, marchando esa victoria, en esa victoria que tenemos en Él. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Tú resplandeces cada día y estamos aquí regocijándonos en ti. Aleluya. Gloria, gloria al Rey. Aleluya. Regocíjese en Él. Estás celebrando una victoria más. Él siempre resplandecerá en nosotros. Aleluya. Gloria. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar. Tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder.
sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy. Sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy. Sea la gloria al que aquel que venció. Aleluya, libre soy. Sea la gloria al que venció. Nos libertó, esta victoria fue la cruz. Resplandeció, pueblo esclavo vio la luz. Nos libertó, esta victoria fue la cruz. Sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy. Sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, Él resplandeció allí, la tumba no le pudo retener, Él venció al enemigo, venció al mundo, venció la muerte, Él resplandece, Él es la luz y esa luz habita en nosotros, aleluya, Rey. Gracias te damos, Señor. Estamos regocijados en tu presencia y regocijándonos continuamente. Hoy nos recordaba el hermano Freddy, gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gozaos. Otra vez os digo, regocijaos. Aleluya. Siempre podemos estar plenos de gozo porque en su presencia hay plenitud de gozo y en su presencia hay la garantía de esa victoria. Solo Él nos puede garantizar 100%. Amén. Bueno, muy bien, excelente. Muy buen día, llegaron muchas más personitas, qué bendición, saludándonos aquí en esta mañana y pues queremos saludarles. Está la familia Miranda, Dorisita, Michael, Jonathan, Manuelito, bendecido y victorioso día para todos. Y nos ha regalado la escritura en Salmos 18, versículos 29 y 30. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somos más que vencedores y estamos con Él. Mayor es Él que está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dorisita y familia Miranda Arenas allí. Vanesita Salinas nos saluda también. Buenos días, familia en Cristo. Que tengan todos un excelente y bendecido día. Gracias. Vanesita. Y bienvenida. La señora Mirella también aquí nos saluda por Facebook. Mis pastores, buenos días. Freddy Moreno les envía un abrazo. Se encuentra en reunión. Tiene un día chocolate sol. Bueno, menos mal se tomó un chocolate sol esta mañana y ya va preparado para este gran día de trabajo. Gracias, señora Mirella, y un saludito a toda la familia Moreno Caballero, Julián Camilo y Freddy. Bueno, aquí todos metidos en la alabanza, cantando, danzando, bueno, mostrando aquí ahora por estos medios expresiones de gozo, de júbilo, ¿verdad? Metidos en la adoración, en la palabra del Señor. Yo sé que estos tiempos son para disfrutarlos. Y hablaba aquel día con Merceditas, hablábamos, ¿verdad? No, con Catalina.
con Catalina, y nos decía, ¿no? Cómo extrañamos estos tiempos de adoración, podernos estar allá en vivo y en directo, sí. cantando, danzando, alabando a nuestro Señor, unidos como la familia de Cristo. Sí, estamos prontos creyendo por algunos cambios que vamos a tener en la iglesia, pero vamos a arrancar con toda. Esto va a estar poderoso. Entonces, bueno, nos regocijamos en el Señor. No hubo más saluditos, no sé por YouTube. Merceditas dijo allí algo. Merceditas, ay sí, perdón, se me pasó acá, a ver, yo veo, estaba poniendo los chulitos. Merceditas dice, te bendecimos, Padre, te exaltamos. Está ahí Aleluya. en la adoración, en la Aleluya. presencia del Señor, Gloria a disfrutando. Dios. Sí. Bueno, y por YouTube, Carolina Mendoza, ya nos habíamos saludado, ¿verdad? No, ¿No? creo que Carolina Mendoza nos saluda por Bendecida YouTube. mañana Bendecida para mañana para todos. Gracias, Carolina, y bienvenida. Sabemos que estamos listos para la palabra, entonces vamos a nuestro devocional el día de hoy. Hoy nos corresponde un devocional con Gloria Copeland. Y estamos en el día 304, 30 de octubre. Ya mañana se acaba el mes, no olviden, el domingo cena del Señor. No olvide comprar las uvitas, prepárese su juguito de uva bien sabroso, tenga listo el pancito, la bandejita. Vamos a celebrar y a conmemorar a nuestro Señor Jesucristo. Día 304. Un banquete continuo de la palabra. Hablando de cena y de banquete, la gran cena del Señor. Y aquí Él nos dice, un banquete continuo de la palabra. Efesios 4, 11 al 13 nos dice la Escritura. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Si queremos vivir en amor, debemos mantener nuestro espíritu fuerte y de continuo nutrir nuestro corazón con la palabra de Dios. Pues de la misma manera que nuestra fuerza natural se agota cuando nos esforzamos físicamente, también cuando nos esforzamos espiritualmente al vivir en amor. Y sí, que se toma un verdadero esfuerzo espiritual hacerlo. Nuestra fuerza espiritual se agota. Por consiguiente, debemos alimentarlo de forma continua con la palabra de Dios. Por supuesto, una de las formas de hacerlo es invirtiendo tiempo a solas leyendo la palabra. No tenemos que esperar que alguien más nos anime, pues podemos sumergirnos en ella sin la ayuda de nadie. Sin embargo, también es importante para nosotros asistir a un lugar donde podamos escuchar a alguien que ha sido llamado y ungido por Dios a enseñar y a predicar su palabra. Al recibir la palabra de esa manera, estamos recibiendo una unción e impartición extra. Esa unción destruirá algunos de los pensamientos confusos que antes teníamos y alineará y renovará nuestra mente. La unción que Dios le ha dado a ese ministro añadirá algo más a nuestra vida espiritual, la cual no podíamos obtener nosotros solos. Yo lo he experimentado. Por esa razón voy a muchos servicios de la iglesia y a convenciones de creyentes. Y también tengo grandes cantidades de CDs y DVDs de enseñanzas en cada una de las habitaciones de mi casa. Algunas veces escucho mensajes que tienen 20 años de antigüedad. Los he escuchado muchas veces, pero cuando los escucho de nuevo, siguen teniendo la misma unción que me fortalece y que me edifica espiritualmente. Algunas personas no lo comprenden. Piensan que deben escuchar a los ministros predicar la palabra a fin de obtener más conocimiento, pero en realidad deben escucharlos para obtener revelación. Por ejemplo,
Usted podría pensar que ya sabe todo acerca del amor. Sin embargo, si escucha a alguien predicar bajo la unción acerca del amor, recibirá más revelación acerca de este tema. También recibirá más entendimiento y profundidad acerca del amor. Y al salir de esa reunión o al terminar de escuchar esa enseñanza, estará más investido de poder y mejor preparado para vivir en amor que antes. Así como en Romanos 10:17 se nos enseña: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces busque una buena y ungida prédica y mantenga su espíritu fuerte mantenga su espíritu fuerte con un banquete continuo de la palabra de Dios. Amén. Bueno, un banquete continuo de la palabra, nos dice Gloria Copeland. Bueno, y nos hace aquí varias referencias, ¿no? Una de ellas, a que si bien todos tenemos al Espíritu Santo y tenemos acceso a la palabra escrita de Dios, por supuesto, y que es un ejercicio importante de alimentarnos continuamente con la palabra, leyéndola, ¿no? Es importante, nos recuerda Gloria Copeland, que como dice en Efesios capítulo 4, Dios nos regaló unos dones, se llaman los dones del ministerio, ¿no? Entonces está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. 5 dones que Dios dio a la iglesia. Son regalos, un don es un regalo, ¿no? Entonces son regalos de Dios para nuestras vidas, bajo los cuales hay una unción, hay una gracia especial dada por Dios. ¿Para qué? Para ayudar a que seamos perfeccionados, para ayudar a nuestro crecimiento y madurez. Por supuesto, nos recuerda a ella, yo puedo leer la palabra y ya conocer mucho de la palabra. Puedo leerla y conocer, y entre más leo, pues más conozco, ¿cierto? Hay un conocimiento allí. Pero tras la exposición bajo los dones del ministerio, dice allí Gloria Copeland, recordándonos la palabra o explicándonos la palabra, hay una unción corporal, hay una gracia especial que trae a nuestras vidas revelación. A más del conocimiento de las Escrituras, necesitamos tener revelación de ellas. Esa revelación viene por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en cada uno, dice el apóstol Juan en su 3ª carta, ese Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos revela todas las cosas, por supuesto. Pero hay un incremento adicional cuando estamos reunidos, congregados como ese cuerpo de Cristo, como la iglesia, y bajo uno de esos dones que Dios ha dado, porque hay un incremento de ese poder de revelación, de ese poder de enseñanza, ¿verdad? Entonces eso ayuda ¿a qué? A que tengamos un mayor crecimiento. Por eso ella nos habla acerca de un continuo banquete, un banquete continuo. Sí, nosotros en un banquete, ¿cierto? Uno come de una cosa y de otra, y de otra, y de otra, ¿cierto? Y si está todo muy completo y muy balanceado, pues todo nos va a alimentar, ¿verdad? Entonces, así como tenemos una vida personal de lectura, de estudio y de meditación de la palabra, también el Señor quiere que tengamos un tiempo de recibir la palabra bajo esa, ¿cómo se llamaría? Cobertura, bajo ese cuidado del Señor a través de los dones del ministerio. Por eso la bendición de poder reunirnos acá en estos tiempos, ahora que no se puede físicamente, por las limitaciones, estamos tramitando para pronto poder volverlos a reunir de una manera que sea eficaz dentro del ministerio. Pero por ahora, qué bendición que podamos estar aquí escuchando esta palabra. Ustedes dirán, pero la lectura bíblica yo la leo en mi casa. Sí, tú la lees en la casa, pero otra cosa es cuando la leemos acá, otra cosa es cuando la compartimos acá, la hablamos, la explicamos. Bueno, el Señor da una gracia especial para que recibamos más alimento,
¿no? Es diferente, simplemente es diferente, ¿cierto? Y nos complementa, nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener más luz, más revelación, más entendimiento, más comprensión de la práctica de la vida, de esa palabra que ya conocemos seguramente y amamos y entendemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros y también nos enseña, por supuesto, pero el Señor propende por la unidad de la iglesia. Justamente allí mismo en Efesios capítulo 4, que nos referenciaba Gloria Copeland, un poco más adelante dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Es decir, gracias a esto, iglesia, que podamos congregarnos, reunirnos bajo un don ministerial, en este caso el pastor o el maestro, la pastora, ¿verdad? O un pastor invitado, o un maestro, o otro hermano bajo el don de la enseñanza, que igualmente son dones que Dios ha dado al cuerpo, ¿no? Recibimos una mayor unción que nos lleva a la unidad. La unidad. Porque sí, tú podrías vivir una vida allí solo leyendo, estudiando, y vas a crecer, yo no dudo que hay un crecimiento espiritual, pero hay cosas que no vas a poder recibir solo, porque el Señor las tiene unidas al cuerpo. Justamente terminando ahí el capítulo 4 de Efesios, dice, para que todo el cuerpo, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe el crecimiento. Amén. Entonces hay una gracia, hay algo especial que Dios hace cuando la iglesia está reunida, como ahorita, congregados alrededor de una palabra, ¿cierto? Bueno, uno entiende, y gracias a la tecnología, pues de pronto algunos no pueden estar en este horario y ellos nos escriben y nos comentan que la escucharon más tarde o en la tarde, como ahí quedan grabadas. Eso está bien, es bonito, ¿cierto? Ahí reciben también una impartición de la enseñanza, pero qué bueno cuando podemos estar juntos, qué bueno cuando podemos estar unidos, ¿verdad? Allí hay una gracia especial y también está dada por la palabra del Señor, que Él dice en el Salmo 133, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo, ¿cierto? Y es como esa unción que llega. Hay un incremento de la gracia, del poder, de la unción cuando estamos reunidos, de la revelación que recibimos. Y Gloria Copeland, por supuesto, en el libro Amor sin Límites, pues hace un énfasis hacia que hay una mayor revelación del amor de Dios. El amor de Dios se revela, se manifiesta de una manera más abundante. Podemos comprender más el amor de Dios, podemos caminar más en ese amor de Dios cuando estamos bajo la unción corporal, llamamos, ¿no? La unción del cuerpo cuando estamos reunidos. Y es importante. Sabemos que este tiempo ha sido un zarandeo para nuestras congregaciones porque pues no nos hemos podido congregar. Y pues tristemente muchas personas se han ido como enfriando y desconectando, ¿cierto? Y como que ya no hay ese fuego, esa pasión, esa búsqueda, esa hambre y sed por hacer la voluntad de Dios, por involucrarse en el llamado, ¿cierto? En la obra del Señor. Muchos se enfriaron, ¿cierto? Por eso hemos estado haciendo estos esfuerzos de estar todos los días, mañana, tarde, noche, en diferentes momentos, pero aquí para lograr mantener esa unción corporal. Porque seguramente cada uno allí lee la palabra, ora, ¿cierto? Pero aquí hay algo especial, algo que el Señor quiere hacer para fortalecer y dar crecimiento a su cuerpo. Amén. Amén. El banquete continuo de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí nos está hablando en el devocional, es un banquete permanente. Entonces tú necesitas sanidad, vas corriendo a ese banquete y tomas allí la sanidad, tomas provisión, tomas allí fortaleza. Tomas todo lo que necesitas. Un banquete está, la palabra de Dios es ese gran banquete que necesitamos.
Y gracias a Dios también nos ha dado los dones ministeriales, donde hemos aprendido, donde aprendemos, donde somos edificados mutuamente. Allí estos días hemos visto mucho el don del maestro, enseñando, explicando la palabra de Dios, viéndola como, ay, yo no lo entendía y mira, estaban hablando acerca de esto, o lo entendemos mal y hacemos doctrinas y cosas fuera de la palabra. Es que allá la palabra dice tal cosa, y cuando van a ver, no, el maestro nos enseña a quién le estaba hablando, a quién iba dirigido, qué pasaba en ese entonces, y puede uno entender más la palabra de Dios. Así que gracias a Dios nos ha dado todos esos dones para poder ser edificados mutuamente, ser levantados, fortalecidos, y pues la palabra de Dios está allí a nuestra disposición. Tú vas en el momento que necesites, en el momento que quieras, pero el banquete está allí continuo. O sea, tú vas y te acercas y tomas y recibes. Es como si ves allí un buffet, entonces tú, un postrecito, o bueno, no sé qué te guste allí, una langosta, bueno, y te acercas y tomas y comes y lo disfrutas. Así es, está allí el banquete de la palabra de Dios. Tú te acercas y lees la palabra de Dios. Tú te acercas y dices, ay, esto como que no lo entiendo y entonces necesito el don del maestro. Y te acercas y bueno, y al maestro, y él te enseña y te explica. O necesito allí la unción del pastor porque quiero que me escuche, quiero hablar esto, así conozca ya la solución. Necesito el don de pastor, que es el que me cuida, que es el que me orienta, que es el que me está allí, y va y también lo busca, o sea, lo toma, y pues gracias a Dios Él ha colocado estos dones en la iglesia para que nos ayudemos mutuamente. O sea, no es solo aquí te ayudo, me ayudan acá solamente, no, es todos nos ayudamos. Doy un ejemplo, que necesitamos ver un arquitecto para esto y uno no sabe, y buscamos la sabiduría, el conocimiento, y está el don y nos ayuda a esa parte. O necesitamos una consulta médica. También allí va uno al médico y consigue esa orientación. Pues aquí la palabra de Dios está continuamente allí, y permanentemente está ese banquete de la palabra de Dios. Así que si cuando tienes hambre y vas y buscas en la nevera o vas al buffet, aquí tú tienes hambre de la palabra de Dios, vas a la palabra de Dios continuamente. La palabra de Dios es la medicina, dice allí la palabra, es la vida, es la fuente allí de donde está la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, y podemos ir continuamente a esa fuente. Así que a buscar más de la palabra de Dios y aprovechar los dones del ministerio. De verdad que sí. Nos dice allí que es un banquete, ¿no? Banquete, el banquete de la palabra. Es alimento para el espíritu, es fortaleza, es vida para el espíritu, ¿no? Yo creo que en lo natural usted no se cansa de que lo inviten a un banquete. Ay, otro banquete, qué pereza. No, yo creo que usted lo invitan. Vamos, camine, qué bueno. Y ahora hay otro allí. Camine, qué maravilloso, ¿no? Como esos planes vacacionales de todo incluido, ¿no? Eso, desayuno, almuerzo, cena, todo, lo que quiera, como quiera, cuando quiera. No, usted quiere estar ahí. Usted nunca va a decir, ay, no, qué pereza, otro banquete, yo no quiero. No, pues el banquete de la palabra, qué bendición cada vez que hay un evento en la iglesia, un seminario, una enseñanza, un servicio, un programa, un discipulado, no sé, una campaña, cada que hay algo de la palabra uno está, yo quiero estar allí. Hay que
desarrollar esa hambre y sed, ¿verdad? Debe ser, bueno, la mayoría lo tenemos, ¿verdad? Está allí, hay personitas que de pronto, ay no, pero otra vez, no, pues es que es suficiente, de pronto están en su crecimiento espiritual y, ay, es que tengo trabajo y las cosas y la casa y uno quiere, ay no, pero no tanto, no es tanto, no, nunca caigamos en esa actitud, tengamos una actitud de, qué gozo. Soy invitado por el Señor a un banquete de la palabra, donde Él me da todo lo que necesito para tener esa vida victoriosa, esa vida que me fortalece, que me equipa para resistir las acechanzas del diablo, para tener la autoridad de deshacer las obras del diablo, para vencer en este mundo las circunstancias adversas. No, yo quiero estar a toda hora metido en la palabra de Dios y debemos cuidar ese celo, esa hambre, esa sed, ¿no? Cuando usted en lo natural no tiene apetito, llega la hora de almuerzo, usted como que, ay, no quiero, decirme poquito, y la comida también, y el desayuno también, eso es síntoma de que hay algo pasa. Está enfermito, toca que vaya al médico, que si no hay apetito, aquí algo pasa. De pronto no está detectable, pero aquí pasa algo, ¿cierto? Entonces, cuando dice el refrán, ¿no? Que el enfermo que come se sana, ¿verdad? Si tiene hambre es porque va bien, ese hombre tiene hambre, esa mujer tiene hambre, eso está saliendo de la crisis porque hay hambre y sed. Entonces, disfrutemos y anhelemos los banquetes de la palabra de Dios. Es que me río, me gozo, porque me acuerdo anoche que estaba mi esposito aquí, terminó la enseñanza, la transmisión, y yo estaba bastante ocupadita abajo, y pasó rato cuando baja y esa campana nada que suena. Voy a mirar qué pasa, que nada que suena, y pues Paulita cogió y me ayudó, y entonces estaba tan ocupada que les dije, por favor ayúdenme, porque me cierran el sistema y nada que hacer. Entonces yo necesitaba correr allí antes de que me cerraran el sistema, y digo, pues ayúdenme. Entonces ellos bajaron a buscar qué pasaba. ¿Qué pasaba con la comidita? ¿Qué pasaba? Yo, por pues favor. ahí está, pero téngame paciencia o ayúdeme. Entonces fue curioso, y lo traigo a esto con lo que dice el devocional. Pues se calentaron, se sirvieron, y por lo general pues yo les sirvo, ¿no? Pero entonces ellos debido a esto se sirvieron y disfrutaron de la comida. Entonces así con la palabra de Dios, ¿no? No esperes a que alguien oiga, venga y que aquí está. Venga, si queremos el banquete, vamos a buscar el banquete. Vamos a coger y a disfrutarlo. Bueno, muy bien. Excelente devocional. Bueno, que nos anima a seguir buscando de la palabra del Señor, de la comunión con el Espíritu, para poder tener esa revelación del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente aquí con Gloria Copeland, un énfasis en esa revelación del amor de Dios, pero en todas las áreas de nuestra vida necesitamos la revelación de la palabra. Bueno, vamos a la lectura bíblica. Hoy nos corresponde Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, y hoy traemos esta nueva versión internacional. Hechos 11, 30 versículos, y ya lo estudiamos un poquito. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella, y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez, insistió la voz del cielo:
Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento, se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Bueno, bien. Muy bien. Terminamos aquí, capítulo 11, corto y, bueno, muy similar al capítulo 10. Ya en el capítulo 10 escuchamos 3 veces la historia de Cornelio, ¿verdad? 1, cuando Lucas cuenta lo que le ocurrió a Cornelio. 2, cuando los hombres enviados a Pedro le cuentan qué pasó. Y después cuando Pedro va a Cornelio y Cornelio le cuenta lo que pasó, ¿verdad? O sea, vemos allí un énfasis en la palabra, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla 2 o 3 veces del mismo tema, es porque allí hay algo, hay un énfasis, ¿no? De hecho, los estudiosos de la palabra de Dios, los teólogos, ¿cierto? Ellos dicen que dentro de la literatura judía, cuando algo se repite, es porque hay un énfasis, es porque cuando algo se repite es porque allí hay un centro importante al cual debemos ponerle atención dentro de la enseñanza, ¿no? Es en la manera como ellos lo dicen. Por ejemplo, cuando Jesús decía, de cierto os digo, ¿no? Esas son expresiones dentro del lenguaje y la literatura. Cuando escribían los judíos, que daba a entender que, mejor dicho, es como cuando uno dice hoy en día, cuando Jesús dijo, de cierto os digo que Él es el fiel y verdadero, Él no miente, ¿cierto? Y dice, de cierto os digo, o sea,
¿Qué necesidad tiene de confirmarnos y reconfirmarnos que así es? ¿Cierto? Diría uno. Pero eso es como si hoy en día uno dijera, no, pues yo como que no le creo hasta que vea firma y sello de notaría, y ¿no? Hay un énfasis de que esto es así como tan confirmado, tan ciertísimo, tan cierto, tan invariable, tan inmutable, que es una manera como de confirmar, es una manera de enfatizar cosas. Por eso pues vemos aquí en estos capítulos 10 y 11 que el Señor nos quiere mostrar muchas cosas allí con el tema de Cornelio. Ya hablamos de ese hecho de que siendo ellos judíos pertenecientes a una religión judía, donde ellos eran un grupo aparte, o sea, los judíos eran una religión sectaria, o sea, nadie, no podían ni pasar a compartir un tiempito con el vecino que era gentil, menos ir y entrar a comer en su casa. Eran unas personas muy sectarias, realmente. El pueblo judío era bastante complicado, porque ellos se sentían únicos y exclusivos, ¿no? Pero al mismo interior de ellos, con tantas posturas teológicas y religiosas, había toda una secta, ¿no? Los fariseos, los saduceos, ¿no? Los diferentes sectores, interpretando cada uno apartes de la ley a su forma, ¿verdad? Pero con los gentiles, con el resto del mundo, nada. Entonces era un pueblo muy complicado, y por eso pues el énfasis que hace la palabra de cómo ellos fueron recibiendo esa revelación. Y vimos allí cómo el Señor mostró que el Evangelio, que la palabra, que la salvación era para todos, era para todo el mundo, no solo para ellos, ¿no? Obviamente ese énfasis va en parte para mostrar qué duro fue para los judíos aceptarlo y creerlo. Vemos aquí en el capítulo 11 cómo entonces Pedro, después de lo que ya hablamos en estos días, llega de vuelta a Jerusalén y trae reporte y les cuenta lo que ocurrió. Y lo único que miraron los otros apóstoles y los que estaban con ellos fue, uy, no, pero ¿cómo fue usted a entrar a casa del gentil y comer con él? ¿Y cómo así que les predicó? ¿Y cómo así que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es esto? Bueno, sus mentes estaban siendo ahí como zarandeadas, ¿verdad? Señor, derribando argumentos, ¿no? De toda manera, pero fíjense que a veces las posturas religiosas... Que no se escucha. ¿Aló? ¿No me escuchan? Dicen que no se escucha, pero eso fue hace 10 minutos. Ya se escucha. Ay, bueno. perdón. Bueno, Okay. seguro se fue en algún momentito el sonido, tal vez el audio, ahí está, bien, 1, 2, 3, sí. Bueno, entonces decíamos que... ¿se me fue la paloma? Perdón. Se me fue la paloma. La paloma se fue. Perdón. Bueno, entonces decíamos que Los judíos. la religión, las posturas religiosas, las posturas de tradición, siempre tratan de invalidar el mover del Espíritu. Jesús dijo a los religiosos allá, cuando estuvo acá, Él les dijo a los fariseos y a todos los religiosos, dijo, por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. Y aquí vemos que estos eran ya creyentes, hijos de Dios. Eran los apóstoles y otro grupo de discípulos de Jesús que estaban allí, pero todavía aferrados a ciertas tradiciones, cuando el Señor les estaba revelando que ciertamente el Evangelio era para todos. Y por causa de esas tradiciones, no recibían la revelación, impedían el mover del Espíritu. Fíjense que la nueva vida es la del Espíritu y los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. No podemos caer en tradición. Hay iglesias que les cuesta hacer cambios en sus iglesias, en la manera de predicar el Evangelio, de llevar la palabra, de hacer la obra del Señor, porque no, es que es así. Bueno, pues sí, son hijos de Dios, aman al Señor y todo, pero ¿por qué solo así? ¿Por qué solo hay una manera? Entonces, cada vez que el Espíritu Santo ha traído, estamos viendo el libro de los Hechos para aprender del libro de los Hechos cómo Dios edificó su iglesia. Aquí el Señor está enseñando a la iglesia.
a que tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Él es el que enseña, Él es el que revela, Él es el que guía. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Atrás tradiciones, atrás posturas que tal vez eran válidas y importantes, y hay cosas que pues bueno, son parte de la vida y de la vida, de la expresión de nuestra fe, pero estamos dispuestos a... El Espíritu Santo dice, hágale. Recuerdo hace muchísimos años, bueno, no haga tantas cuentas, pero había iglesias que no, era pecado tener una guitarra eléctrica en la iglesia, era pecado, herejía, abominación, no, eso era terrible. Y una batería peor, ¿no? Dios mío, una batería. No, ellos fueron enseñados con palmas y pandereta, eso era lo único que había. Pero, pues, la música cambió, la música se llenó de instrumentos, la música llegó, ¿cierto? Había una cultura, había una tradición. ¿Qué hay de malo en una batería? ¿Qué hay de malo en una guitarra eléctrica? ¿Cierto? Si todo lo que creó el Señor bajo el cielo es bueno. Lo que es malo es bajo qué actitud, bajo qué motivación se está usando. Porque dijo el Señor Jesús, lo que sale lo que sale de la boca es de lo que está en el corazón. Entonces, lo que está mal es qué hay en el corazón de estas personas. Tal vez sí, uno entiende que a veces las personas quieren ser muy conservadoras, quieren no hacer ciertos tipos de cambios por cuidar con celo pues la santidad y la luz y la revelación que tienen. Pero entendamos, el Espíritu Santo llegó y Él vino a enseñar todas las cosas, o sea que había cosas que no sabíamos, entonces reconozcamos que Él está enseñando. Si aquí a Pedro le enseñó que no podía llamar inmundo lo que el Señor ya limpió, pues a ver, eso fue un shock para esa religión judía, o para esos judíos ahora creyentes, pero que aún estaban aferrados a una cantidad de tradiciones. No comían carnita de cerdo, no podían tener ningún tipo de contacto con personas que trabajaran en una carnicería, porque pues imagínense, terrible, en contacto con muertos y con cadáveres, decían ellos, ¿no? Entonces había una cantidad de tradición que el Señor por el Espíritu Santo estaba limpiando, quitando, cambiando. Yo no me imagino un pastor de hace 50 años donde no era sino a duras penas pandereta y suavecito y aplausos, y que vaya hoy a una iglesia cristiana donde eso es batería, guitarra eléctrica, bajo y otro montón de instrumentos y danza y brinco y dirán, no, están perdidos. No. Obviamente todo debe ser pasado por el filtro de las palabras de Jesús y tiene que ser confirmado por quien nos confirma los hijos de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí entonces, para retomar un poco la historia de Pedro, estamos viendo cómo el Señor está tratando de dar a entender a su iglesia, una iglesia naciente, están aprendiendo, están renovando su mente de cosas, ¿no? Cómo les muestra que, a ver, esto fue algo sobrenatural. Dios se lo reveló a Pedro de esta manera y Pedro lo contó. Y contó la historia de Cornelio. Y contó cómo sobrenaturalmente el Señor habló con Cornelio. Esto fue la voluntad de Dios, les estaba diciendo. Esto no fue cosa mía. Yo cómo voy a impedir que si el Señor quiere hacer algo, pues yo le voy a decir que no porque yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, pero el Señor le enseñó. El Señor reveló. El Señor trajo una nueva luz. Entonces debemos entender que la iglesia debe ser sensible y guiada por el Espíritu Santo. Y la iglesia guiada por el Espíritu Santo va a crecer, porque creció la iglesia, porque más personas en este mundo pudieron recibir el mensaje de la salvación, nacer de nuevo. El Señor está edificando su iglesia, es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. ¿Cómo la edifica? Cuando Él rompe esquemas, argumentos, tradiciones, moldes humanos, maneras y formas de pensamiento que tenemos en nuestras vidas, y el Señor necesita romperlas, porque necesitamos ser libres para seguir la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más podemos aportar aquí dentro del capítulo? Fíjense la manera como
ocurrieron los hechos. Pedro se había ido encomendado por los apóstoles a visitar a todas las iglesias que se estaban conformando, o sea, los grupos de creyentes en diferentes lugares. Fue y había un gran reporte y un buen reporte, ¿no? De que recibieron unos el Espíritu Santo, después les contó lo de Cornelio, un gentil, etcétera. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Fue nuevamente al grupo y reportó cosas importantes que necesitamos en la práctica aprender. Todo lo que hagamos nosotros, sí, es para el Señor, pero nosotros lo reportamos a nuestras autoridades. Nosotros lo compartimos con nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Pedro no se mandaba solo. Pedro tenía 12 compañeros apóstoles que eran las cabezas visibles de la iglesia y tuvo una encomienda, fue y miró y ocurrió lo que ocurrió, pero él vino y reportó lo que pasó. Y guiado por el Espíritu Santo, él entendió que la palabra era para todos y les compartió y les dijo que habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero qué importante entender que todo lo que hagamos, todos somos libres de predicar la palabra, de reunirnos a hablar con la gente, de ir a imponer manos, de ir a echar fuera demonios. Todos ustedes somos piedras vivas, edificio de Dios. A todos se nos dio a ver del mismo Espíritu. Pero nunca haga algo solito. Repórtelo. Es importante. ¿Por qué? Porque si tú recibiste una revelación del Señor, si hay una dirección del Señor por el Espíritu Santo y fue dada a alguien más y no se la dio directamente al pastor, pues tú vienes, la compartes, hablas con las autoridades, hablas con el equipo que Dios ha puesto en cabeza, y al igual que vemos ahí en esa historia, en esa iglesia naciente, hubo obviamente diferencias. No, pero Pedro, ¿cómo fue a entrar a la casa de Cornelio? No, pero ¿cómo así? O sea, había discusiones, había diferencias, ¿cierto? Pero al escuchar los acontecimientos, el Espíritu Santo les reveló, les mostró, les derribó argumentos. Entonces la iglesia crece cuando unida, todo lo que ocurre se puede trabajar en equipo para que todos estemos en un mismo sentir. Y no es que a mí me gusta de tal forma tal cosa, y entonces usted hace lo suyo por allá. No, tenemos que aprender a trabajar en unidad. Aquí vemos cómo se resolvió esas diferencias. Uno, porque Pedro reconoció que, y fue con otros 6 testigos, ¿no? Reconoció que esto había sido algo del Señor y vino y lo reportó, ¿cierto? Así como más adelante vamos a ver lo que ocurrió con Pablo, ¿no? Y después el primer concilio de la iglesia y todo lo que vamos a estar observando, la manera como se arreglan las situaciones y la manera como se puede mantener la unidad de la iglesia, es cuando todo lo que hagamos, todo lo que vivamos en el área espiritual y haciendo la obra del Señor, porque todos hacemos la obra, tenemos que trabajarlo contando con las autoridades establecidas por Dios. ¿Para qué? Para que haya un orden. Y para que escuchándose las cosas se tomen decisiones en acuerdo, no en un acuerdo humano, sino en un acuerdo con Dios, porque Dios les dio testimonio. Ellos entendieron y dijeron, ok. Porque ahí había 2 grupos de personas muy diferentes. Había creyentes nacidos de nuevo, sí, que algunos estaban pensando todavía que Jesús había venido solo por los judíos. Ya eran salvos, pero irremediablemente decían, no, esto es solo para nosotros los judíos. Y eran salvos ya, pero no entendían la extensión del evangelio. Y había otros que consideraban que bueno, que sí era también para los gentiles, pero que necesitaban convertirse al judaísmo. Ay, Dios mío, no entendían, ¿verdad? Pero había ese tipo de creyentes en ese grupo, quienes nada que ver con el evangelio hacia los gentiles, y quienes decían, bueno, ok, pero que se hagan judíos. Y hacerse judío quería decir, empiecen a circuncidarse, empiecen a vivir de nuestra manera, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y ambos estaban errados.
Y ahora viene Pedro con una revelación que da el Señor y los pone en jaque a ambos, porque les dice, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios, el que Jesús dijo que enviaría para que pudiéramos ser testigos en todo el mundo. Entonces fíjense que, bueno, la dinámica es que hubo una reunión donde hubo un reporte de lo que se hizo, donde se puso toda consideración y donde todos buscando esa mutua edificación, porque podía haber que alguien se equivocara, ¿cierto? Pudo alguien cometer un error, pero si se reportó y es redarguido por la palabra, por el Espíritu, y entonces se dan cuenta que hay que tener cuidado y eso no se debe hacer, bueno, pues siguieron marchando, como vamos a ver que ocurrió en el concilio, ¿no? Después, más adelante. Pero hay un orden. Estamos viendo el libro de los Hechos para aprender cómo es que Jesús edifica su iglesia. Quiere decir que estos principios debemos aplicarlos nosotros también acá, en la iglesia local. Tenemos que estar atentos a reportar, a reconocer que el Señor es la cabeza y que es a través del Espíritu Santo que Él nos está guiando a toda verdad. Entonces, si vamos a hacer cosas distintas en este tiempo porque el mundo cambió, las vamos a hacer, no como el mundo quiere. Las vamos a hacer como el Espíritu Santo nos indique como iglesia qué vamos a hacer. Y ahí estamos viendo los principios. Estamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo para ser edificados por Jesús mismo, porque es Él el que debe edificar su iglesia. Bueno, muy bien. Hasta aquí aportes de ese capítulo muy importantes. Hay mucho más. Mañana continuamos con el capítulo 11, escudriñando otros aspectos que nos habla el capítulo. Listo. Acabé. No veo peticiones de oración, entonces oramos general. No vi por ningún lado peticiones de oración. No vemos así como peticiones de oración, gloria a Dios. No gloria a Dios porque no haya peticiones, ¿no? Porque muchas veces lo que hay es acciones de gracia, ¿cierto? Y muchas veces las personas que ya han orado o ya han pedido oración están peleando batallas de fe y están creciendo en su fe y tienen esa confianza, ¿verdad? Entonces, está bien, está bien. Voy a orar, bueno, allí por la sabiduría en todos para este fin de semana, porque como hablaba yo con alguien, el toque de queda dice que para los niños, yo diría es como para todos, porque la verdad que son más los adultos los que toman estas fechas para, para hacer otras cosas. Papito Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, donde nos has traído más luz, revelación de tu palabra, entendimiento de nuevo, Señor, y poder estudiar aún con más detenimiento tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tu palabra es un banquete al cual nosotros podemos ir, tomar, disfrutar todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor. En este día, Señor, queremos colocarte la vida de cada niño, Señor, de cada familia, tu sabiduría, Señor, allí para este fin de semana donde se mueven otras cosas, Señor, en la oscuridad. Pedimos, Señor, protección, ángeles allí obrando en protección sobre cada pequeñito, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la sabiduría que das a las autoridades, Señor, para el manejo de todo este fin de semana, Señor. Tu amor, tu cuidado, Señor, queremos es honrarte, alabarte, exaltarte, Señor. Gracias te damos por cada familia, Señor, que vivimos es en la revelación del Espíritu Santo, allí donde tú nos revelas, nos muestras, nos enseñas y siendo obedientes a ti, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor, tu protección. Amén. Amén. Gracias, Señor. Igualmente, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que das cada día a la iglesia para que podamos seguir siendo parte de este cuerpo de Cristo edificado, fortalecido por ti. Oramos por cada familia representada en estas transmisiones, Señor, y que tu gracia, tu favor esté
incrementándose día a día. En el nombre de Jesús les bendecimos y damos gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, recuerden que, como habíamos dicho, por si alguno no lo recordaba o no lo escuchó, o de pronto el Facebook no funciona en ese momento, la actividad de los niños de la entrega de sus sorpresas y regalos, porque estamos celebrando el Día de los Niños, no estamos celebrando Halloween, estamos celebrando a los niños de la iglesia. Esa entrega de los detalles queda cancelada mañana por causa de que, pues, la ley dice que mejor no hagamos nada en cuanto a dar dulces y todo este tipo de cosas. Entonces ya está todo listo para los niños, sus sorpresitas. Vamos a coordinar entre hoy y mañana cómo vamos a hacer esa entrega para que los niños reciban lo prometido, ¿verdad? No les vamos a cambiar las cosas, ellos ya tienen allí su bendición y se las vamos a hacer llegar. Bendiciones. Bendiciones. Buen día. Nos vemos a las 6 de la tarde, familias, un pedacito de cielo en la tierra.